Buena jornada para todos. Espero que estén muy bien. En la clase del día de hoy vamos a trabajar la función cuadrática. En las tareas que tenemos para trabajar, tenemos que graficar diversas funciones cuadráticas. Y como ya lo dijimos, la gráfica de las funciones cuadráticas es una parábola. Vamos a repasar. Para los que no recuerdan, hemos trabajado la función cuadrática calculando sus elementos. ¿Sí? Para realizar la parábola vamos a calcular los elementos y luego vamos a representarla. Entre ellos tenemos las raíces de la parábola, que son los puntos donde la parábola, que es lo que figura en rojo, toca o corta al eje X. Acá tenemos una raíz X sub 1 y acá tenemos una raíz X sub 2. Para encontrar las raíces, vamos a encontrarlas a través de una forma o fórmula llamada fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, en honor a quien creó esta fórmula para las funciones cuadráticas. Otro elemento de la parábola es el vértice, que es el punto en este caso máximo, que es el que estamos marcando acá. El vértice lo podemos calcular con dos fórmulas, tenemos la primera o la segunda. Por ahora hemos trabajado con la segunda por la seguridad que nos da al momento de encontrar el vértice. Luego tenemos un eje de simetría, que es una línea imaginaria que divide la parábola en dos partes, una ordenada al origen, que es el punto donde la parábola toca al eje Y, que figura ordenada al origen, y un punto simétrico, que es un punto que está a la misma distancia del eje de simetría, que es como decir el reflejo de la ordenada al origen. Si la ordenada al origen está acá y tenemos 1, 2, 3 lugares hasta el eje de simetría, hacia la derecha también tendremos 3 lugares y tendremos el punto simétrico. Muy bien. Entonces, hemos trabajado con estos elementos para graficar la parábola. Notemos que la parábola tiene una forma curva, ¿sí? No necesitamos regla para dibujarla. Muy bien. Les había pedido que pudiesen descargar un programa que nos ayuda a graficar y a controlar que nuestras gráficas o nuestros trabajos están bien realizados. Ahora vamos a compartir, el programa es el GeoGebra clásico. ¿Sí? Se lo puede descargar tanto en el celu como en la compu. ¿Sí? Y es un programa que nos ayuda tanto para geometría, para funciones, que es lo que estamos haciendo ahora, para estadística, para probabilidad, tiene diversas utilidades. El GeoGebra tiene dos partes en la pantalla. Todo esto que está acá en blanco, en donde dice entrada, sí se llama parte algebraica. Y todo acá donde tenemos los ejes de coordenadas es la parte gráfica. ¿Sí? Y en la tarea teníamos 4 ecuaciones cuadráticas, 4 funciones cuadráticas. Vamos a analizar la primera. Para escribir teníamos la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. F de x sabemos que es lo mismo que poner y. Entonces vamos a poner y igual. Y escribimos x cuadrado, x, y acá abajo tenemos para elevar al cuadrado menos 2x menos 3. Bien, una vez que escribimos la fórmula general, la función cuadrática con sus 3 términos, en este caso tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Sí? Esta es la forma completa de la función cuadrática. ¿Sí? Le damos Enter y automáticamente aparece la parábola. ¿Sí? Lo podemos mover para analizar qué sucede en el infinito y notamos cómo crece en el infinito.
cómo sus llamas continúan. Muy bien. Entonces tenemos la primera parábola de la tarea. Vamos a, en el mismo sistema de ejes cartesianos, escribir la segunda de la tarea, y igual a menos x cuadrado, agregamos el cuadrado, más 3x más 1. Más 3x más 1. Ahí está, automáticamente ya va la parábola. ¿Sí? Entonces, tenemos el otro ejemplo en el mismo sistema de ejes. En el caso de ustedes que lo están haciendo a mano, su carpeta deben ser ejes distintos. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que analizar en esta tarea? Notarán que las ramas de la parábola f, ¿sí?, que sería esta, se abren para arriba. Y las ramas de la parábola g se van para abajo. Sus ramas van para abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace en la parte algebraica distinguir esta posición de las parábolas? Recordemos que delante de la x tenemos un coeficiente. Por ejemplo, acá, en el término lineal, delante de la x el coeficiente es menos 2. Es el numerito que está delante de la x. En la otra función el coeficiente es más 3. ¿Qué sucede con el coeficiente del término cuadrático? No está escrito, no está de forma explícita, pero sabemos que es más 1 en la función f. Y en la función g es menos 1. Entonces, eso es lo que hace distinguir en las formas algebraicas la orientación de las ramas de la parábola. ¿Sí? Cuando es positivo, las ramas de la parábola van para arriba. Y cuando el coeficiente del término cuadrático es negativo, las ramas de la parábola irán para abajo. ¿Sí? Muy bien. Y este programa nos ayudará a controlar que nuestra parábola esté bien graficada en la carpeta. Vamos a probar ahora los ejercicios o las funciones cuadráticas de la tarea que continúa. Y igual a un medio lo vamos a escribir con la barrita 1/2, un medio x al cuadrado, x, y lo elevo al cuadrado. Notarán que cuando graficamos un medio de x, como x no está elevada al cuadrado, la gráfica no es una parábola, es una recta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cuando la x no está elevada al cuadrado, lo que graficamos es una función lineal, o lo que tenemos es una función lineal. Pero ahora le vamos a elevar al cuadrado y va a convertirse en la función cuadrática o parabólica. Entonces tenemos un medio de x al cuadrado menos un medio de x, 1/2 de x, y menos 3. Ahí está. ¿Sí? Bien. Tenemos graficada la función f. Y en la misma tarea tenemos otra para graficar, para notar una pequeña diferencia importante. Menos 2x cuadrado más 8x menos 6. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que notamos en estas parábolas? Como notarán, la primera, la parábola f, ¿sí?, sus ramas tienden a abrirse. ¿Sí? La podemos analizar en el infinito. En cambio, las ramas de la función g tienden a cerrarse. ¿Sí? Bien. Eso también lo podemos distinguir con los coeficientes de los términos cuadráticos. En la primera función, en la función f, lo que está delante de la x al cuadrado, el coeficiente 1/2,
¿sí? Notamos que es una fracción. Y es una fracción de tipo propia. Es una fracción que, si la representamos en una recta numérica, va a estar entre 0 y 1. ¿Qué sucede? Cuando el coeficiente del término cuadrático toma valores o fracciones propias, ¿sí? En donde el numerador es menor que el denominador, las ramas de la parábola van a tender a abrirse. ¿Sí? Se abre. Y notemos ahora en la segunda parábola, en la parábola G, el coeficiente del término cuadrático es un número, el valor absoluto del coeficiente del término cuadrático es un número mayor a 1, en este caso es 2. Entonces, lo que notamos es que cada vez que el coeficiente se va yendo al más infinito, la parábola va a tender a cerrarse. La rama se cierra. Si el coeficiente del término cuadrático es un valor que está entre 0 y 1, que es como el primer caso, una fracción propia, siempre vamos a tener las ramas abiertas. Y si es mayor que 1, las ramas van a tender a cerrarse. Independientemente del signo, porque el signo, recuerdan que lo que hace es que las ramas vayan para arriba o para abajo. En este caso, como es menos 2, el menos hace que las ramas vayan para abajo. ¿Sí? Ahora, estas parábolas las estamos viendo en 2 dimensiones, ¿sí? Pero si las trasladamos a la vida diaria, por ejemplo, ¿en dónde encontramos parábolas, por así decir? Las antenas satelitales, las antenas de DirecTV, por ejemplo, en realidad se llaman un paraboloide porque es un cuerpo, ¿sí? Que surge de hacer girar una parábola como esta, ¿sí? Hacer girar esta parábola sobre su eje, ¿sí? En revolución, y al hacer girar se forma el paraboloide. Lo que hacemos nosotros, lo que estamos viendo es un paraboloide cortado, ¿sí? A la mitad se puede decir, y visto en 2 dimensiones. Y en lo que nos queda es ese corte, que es lo que estamos trabajando acá, y es lo que representa la función cuadrática. Bien, para la próxima clase vamos a trabajar los deslizadores. Vamos a trabajar con la fórmula general de la función cuadrática para cualquier valor del coeficiente del término cuadrático, del coeficiente del término lineal o del término independiente. Muchas gracias.